Bueno, continuando con Excel, vamos a aprender hoy los tipos de datos. En cada uno de estas celdas que dijimos la clase pasada, que los cuadraditos estos se llaman celdas, vamos a cargar los datos. Pero Excel no trata de igual manera a los textos de los números de las fechas. Para Excel son tipos de datos diferentes. Fíjense, si yo en una celda cargo un texto, este texto me va a quedar alineado a la izquierda. De esa manera yo me doy cuenta que eso es un texto. Si yo cargo un número, queda alineado a la derecha. De esa manera yo me doy cuenta que eso es un número. Siempre la alineación es dentro de la celda, ¿verdad? Fíjense, si yo cargo un número con decimales, voy a usar el punto que tengo en el teclado numérico. Y me queda como número, lo sigue tratando como un número porque queda alineado a la derecha. Si yo uso para separar los decimales la coma que tengo en el teclado universal, también lo va a considerar como un número. Ahora, si yo uso para separar los decimales el punto que tengo en el teclado universal, eso ya no va a ser un número y va a ser un texto porque quedó alineado a la izquierda. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy haciendo una planilla y esto para mí es dinero? Le tengo que poner en formato moneda. Voy a ir a la barra de herramientas de inicio, en el subgrupo número, yo acá puedo poner estilo moneda. Fíjense, a este número le vamos a poner estilo moneda. Despliego y tengo varios tipos de moneda para utilizar. Entonces me pone el signo peso y sigue siendo esto como un número porque sigue quedando alineado a la derecha. ¿Por qué tenemos que estar tan atentos a esto de qué tipo de dato es? Porque recuerden que la clase pasada dijimos que Excel era un programa que servía para hacer cálculos con grandes cantidades de datos. Pero yo no podría hacer, por ejemplo, sacar un promedio cuando yo tengo un texto o sacar una división cuando yo tengo un texto. Entonces, necesito que para ciertos cálculos sean sí o sí tratados como número los datos. Fíjense, quiero mostrarles antes de continuar, hay dos herramientas que tenemos cuando tenemos números con decimales que me permiten aumentar los decimales, fíjense que ahí lo estoy haciendo, o con esto puedo disminuir los decimales. ¿Ven? Esas dos herramientas son bastante útiles. Bueno, una vez que tenemos una planilla con un montón de datos, voy a borrar este de acá porque este no es un número, sino que es un texto. Yo puedo hacer cálculos con esto. Por ejemplo, yo puedo utilizar fórmulas o funciones. ¿Qué es lo que sería una fórmula? Una fórmula es cualquier cálculo matemático. Por ejemplo, yo podría sumar estos tres números y al total de la suma dividirlo en 5, por ejemplo. Necesito hacer ese cálculo con estos datos. ¿Cómo se hace? Primero que nada, me voy a parar donde yo quiero que aparezca el resultado, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que el resultado me aparezca acá, en la celda C7. Después, la manera de indicarle a Excel que lo que viene a continuación es un cálculo para que lo resuelva, es poniendo el signo igual. Entonces yo siempre debo primero poner el signo igual. Y ahora va a venir el cálculo. ¿Cómo voy a poner? Voy a poner lo que hay en la celda C2 más lo que hay en la celda C3 más lo que hay en la celda C4. Voy a poner paréntesis porque yo quiero que toda esa suma, el resultado lo divida en 5, por ejemplo. ¿Sí? Voy a dar Enter y me va a dar el resultado automático. Ahora, si yo me paro acá, voy a ver en la barra de fórmulas el cálculo que apliqué para llegar a este resultado. Fíjense que para Excel la división es la barra y la multiplicación es el asterisco. Así como hice yo ese cálculo, puedo hacer cualquier cálculo que se me ocurra con los números. De esa manera utilizo las fórmulas. Ahora, hay otra manera en Excel de hacer cálculos que es a través de las funciones. ¿Sí?
Excel tiene una base de datos de funciones que yo puedo aplicar tanto para datos numéricos como para textos, como para tipos de datos fecha, por ejemplo, que eso lo vamos a ver más adelante. Supongamos que yo quiero sumar estos números, entonces me voy a parar donde quiero que aparezca el resultado y voy a poner el igual, siempre el igual primero. Después voy a poner el nombre de la función, en este caso la función suma se llama suma, entonces debo escribirlo tal cual. Voy a abrir paréntesis y le voy a decir a Excel qué es lo que quiero sumar, entonces voy a seleccionar todos los datos que quiero sumar, ¿sí? Ahí, y cierro paréntesis y doy Enter. Ese es el resultado de sumar estos tres números. Si yo me paro acá en la barra de fórmulas, veo la función que apliqué. Fíjense que está todo escrito sin espacios en blanco y los dos puntos dentro del rango significan hasta. Entonces esta función se lee así: voy a sumar desde los datos que están desde la celda C2 hasta la celda C4, por ejemplo. ¿Ven? Entonces esto es una función y yo debo respetar la sintaxis. Fíjense, hay otra función que yo puedo aplicar, que es, por ejemplo, sacar el promedio con estos datos. Entonces, ¿qué hago primero? Pongo el igual. Después, el nombre de la función. La función promedio se llama promedio. Escribo promedio. Abro paréntesis. ¿A quién le quiero sacar promedio? A todos estos datos. Y cierro el paréntesis. Y Enter. Y ahí me da el promedio de todos estos datos. Si yo me paro acá, ahí está la función. Ven que es importante, si yo me equivoco en el nombre de la función o pongo un espacio o lo que fuera, me va a dar error, ¿sí? Fíjense que acá vamos a utilizar, miren todos los decimales que me dio el resultado. Entonces acá voy a disminuir decimales. Vamos a usar la herramienta que les enseñé recién y vamos a dejar a 2 decimales, ¿sí? Hay otra función, hay 2 funciones más que les quiero mostrar. Miren, hay una función que sirve para obtener el valor máximo de un grupo de valores. ¿Cómo es? Igual, el nombre de la función máximo se llama max. Max. Abro paréntesis y elijo desde dónde hasta dónde quiero el valor más grande. Le doy Enter y ahí está, el valor más grande. En este caso va a ser el mismo. Voy a cambiar para que vean que se me va a actualizar el dato y se me van a actualizar todos los datos. Pero de paso voy a cambiar para que si haya un valor máximo. Le voy a poner 5000. Ahí está. Fíjense que cambiaron todos los datos de lo que yo tenía recién. Ahora, ¿cuál es el valor más grande? 5000. Ustedes me dirán, oh, pero es más fácil fijarme acá cuál es el más grande y listo. Bueno, pero recuerden que Excel nos brinda todas estas funciones para trabajar con cantidades grandes de datos. Supónganse que ustedes tienen una planilla con 1000 datos y necesitan sacar el valor más grande. Entonces, directamente ponen la función y se los devuelve. Y por último, así como hay una función para obtener el valor más grande, hay una función para obtener el valor más chico. ¿Cómo es? Pongo igual, la función mínimo se llama min. Escribo min, abro paréntesis y le digo desde acá hasta acá. Cierro paréntesis y me devuelve el valor más chiquito de los 3 que tengo acá, ¿sí? Entonces, fíjense que en los 4 ejemplos que les he dado, siempre respeto la misma sintaxis, el igual, el nombre de la función y entre paréntesis el rango a donde yo quiero aplicar esa función. Por último, les quiero señalar que es importante que en el rango pongan la primera celda y la última, o sea, desde la celda C2 hasta la celda C4, ¿sí? No voy a poner, por ejemplo, igual, suma, paréntesis, 1245, 5245 con 25, 1245, no. Pongo lo que hay en la celda porque yo puedo ir cambiando estos valores. Fíjense, voy a cambiar este y para que vean ustedes cómo se actualiza todo, porque yo puse el contenido, sea cual fuera. Entonces, pongo contenido y fíjense cómo se cambiaron todos los datos que tenía recién.
Entonces, siempre cuando pongo una función o pongo una fórmula, hablo del contenido de la celda. Entonces pongo el nombre de la celda, nunca los datos, el nombre de la celda. Bueno, esto es todo por esta clase. Los dejo con un foro de preguntas para ver si comprendieron la explicación. La próxima clase vamos a hacer una actividad con estos contenidos.